Bueno chicos, aquí les traigo lo que sería el tutorial para utilizar el Grapher. Ya, lo primero que hacemos, ¿cierto? Al ingresar a Grapher nos aparece un mensaje de que si queremos o no hacer el tutorial. Entonces en mi caso yo le puse que no quería hacerlo porque este tutorial es más bonito. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, nos metemos a archivo, nuevo archivo, y nos aparece inmediatamente esta ventana. Entonces nosotros le vamos a decir que queremos esta opción, que es la que nos va a mostrar una especie de tabla de Excel. Ya, en esta parte nosotros lo que debemos hacer es siempre colocar en la primera columna los datos que queremos que vayan en nuestro eje X y los datos de la segunda columna en el eje Y. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer un caso de movimiento rectilíneo uniforme, súper simple. Vamos a poner distancias, por ejemplo, esas de ahí, y vamos a poner los respectivos tiempos en que algún objeto recorre esa distancia. Pongamos 2.1, 4.2, 6.2, 8.1, 10.1, 12.2 y 14.3. Ahí traté de tirar, digamos, valores que supuestamente vienen del laboratorio, que no son exactos, ¿cierto? Para que veamos cómo va a ser el comportamiento de lo que vamos a graficar acá. Entonces, acabo de poner el tiempo en el eje X, porque quiero que me grafique el tiempo en el eje X, y puse la posición en la segunda columna para que esté en el eje Y. Ya, una vez ingresados los datos, lo que tenemos que hacer es arrastrar el mouse, ya haciendo clic en A1, arrastramos hasta donde queremos que nos grafique. Yo en mi caso quiero que me lo grafique hasta acá. Ups, espérenme, ahí puse 770, pero en realidad vamos a poner 70 nomás. Ya, ahí. Entonces hacemos clic, arrastramos y seleccionamos lo que necesitamos. Ya, ahora fíjense en esta barrita de acá del Grapher, tiene todas estas opciones para hacer gráficos. Tenemos gráficos de línea, tenemos de ondas, de barras en 3D, de torta, de circulares, bla, 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 etcétera. O sea, tiene muchas funciones. Yo la verdad nunca me he puesto a explorarlas todas, pero para nuestro caso solamente vamos a utilizar en el caso de líneas o de puntos. Ya, y esto fue lo que me arrojó el Grapher. Pero voy a cerrar acá para que se vea mejor. Ahí, más grande, así. Ya, esto fue lo que nos arrojó. Entonces primero tenemos que comprobar que efectivamente los ejes están correctos. Fíjense que los tiempos habíamos dicho que iban entre el 2 y el 14, entonces está bien. Y las distancias o la posición estaba en este rango entre 0 y 70, ¿cierto? Entonces está correcto. Ya. Lo que tiene que tener siempre nuestro gráfico son cositas súper puntuales y siempre debe llevar un título, tiene que tener nombre de los ejes junto con su unidad de medida. También tenemos que colocar lo que sería el ajuste a los puntos, porque aquí lo que acaba de hacer es simplemente unir todos los puntos que nosotros le dijimos que graficara. Pero lo que yo quiero es que me muestre el ajuste de esos puntos. Ya, y finalmente una ecuación que representa el ajuste que nosotros acabamos de hacer. Entonces, para hacer todo eso, primero le voy a dar doble clic a la recta. Y me va a aparecer esto que se ve aquí en el lado derecho. Ya, ¿cómo vamos a manejar esto de acá? Primero nos vamos a ir a donde dice Fits. Le damos doble clic o un clic y nos va a aparecer esto de acá. Fit significa ajuste. Entonces, yo tengo que entender cuál es el comportamiento del experimento que yo acabo de hacer para saber cuál va a ser el ajuste perfecto para estos puntos. Ojo que en este caso tenemos puntos que claramente definen una recta, y también por teoría nosotros sabemos que un movimiento rectilíneo uniforme debería darnos una línea recta porque la pendiente representa la rapidez constante que lleva el móvil. Pero hay otros casos en donde probablemente no nos va a quedar de manera tan definida, sino que el experimento tiene puntos que están más dispersos, por ejemplo, entonces no se ve exactamente bien claro cuál es el ajuste. Entonces, obviamente hay teorías detrás para poder determinar cuáles son los mejores ajustes, o simplemente pensar en cuáles son las ecuaciones que están implicadas, porque estas son cosas requete recontravistas. Entonces, de repente, entender solamente cuál es la materia que está detrás, podemos saber cuál es el ajuste. Entonces, en nuestro caso, nosotros sabemos que es lineal, por lo tanto, le ponemos ahí lineal. Y vamos a apretar aquí donde dice agregar. Ya, lo agregamos, le damos clic a lineal.
Luego le damos clic acá y aquí abajito nos aparece Equation. Y esta sería entonces la ecuación de ajuste que tiene ese gráfico. Entonces, para llevar esta ecuación de ajuste y ponerla aquí, simplemente vamos a arrastrarlo, lo vamos a copiar, ¿ok? Y por algún lado lo vamos a pegar. Puede ser con pegar o con el control V. Y ahí entonces tenemos el ajuste que se le ha hecho a esta recta. Ya, le podemos dar doble clic y también podemos modificar estos datos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el eje Y pusimos la posición, que puede ser X, y en el eje X pusimos el tiempo. Ya, por otro lado, muchas veces estos valores se aproximan según las cifras significativas, entonces no se ponen enteros. Entonces, por ejemplo, ahí, en nuestro caso, como van a ser simulaciones, los números van a ser súper exactos también, entonces probablemente no tengamos tanta fluctuación de decimales, ¿ya? Entonces, no vamos a redondear, o sea, no les voy a explicar mucho lo que es teoría de error y lo que es cómo escribir datos con cifras significativas y todo eso. Ya, ojalá en alguna instancia, si es que todo vuelve a la normalidad, ustedes puedan estudiar eso, pero en nuestro caso, como no hay experiencia como tal, no vamos a poder enseñarlo. Entonces le damos OK y listo, ahí tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿qué otra cosita más dijimos? Que los ejes tenían que tener nombre y poner un título. Ya, para definir el nombre de los ejes, le damos doble clic a esto y nos vamos aquí a esta parte donde dice título del eje. Entonces, ampliamos y le damos clic acá para editar. Entonces, por ejemplo, este eje era el tiempo en segundos. Y lo mismo para este otro eje. Le damos doble clic y le ponemos posición en metro. Aquí también obviamente pueden cambiar la fuente, el tamaño, poner negrita, no sé. Eso ya es juego de cada uno. Ya. Y finalmente tenemos que agregar un título. Entonces, para agregar cualquier cosa escrita sobre este gráfico, nosotros podemos apretar esta A que está aquí al lado izquierdo. Apretamos en cualquier parte y aquí escribimos el título que le queremos poner. Por ejemplo, gráfico de posición versus tiempo. Por decir algo súper fome, ¿ya? Ahí. Entonces después seleccionamos de nuevo la flechita para poder tomar esto, modificarlo, agrandarlo, ponerlo en la posición que ustedes quieran, etc. Y esos son los elementos básicos que tiene que tener un gráfico. Entonces, nombre de los ejes, el título, el ajuste a los puntos y la ecuación de ajuste. Entonces, ahora que tenemos listo nuestro gráfico, nos vamos a archivo, donde dice exportar y lo queremos exportar como, no sé, por ejemplo, una imagen JPG. No sé si está otro archivo gráfico. No está PNG. Ah, sí está PNG. También está PNG, entonces ahí le damos cualquier nombre gráfico. Buscamos donde queremos que nos guarde el gráfico. Ya, por ejemplo, yo quiero en este equipo, ya ahí, y le damos guardar. Si por ejemplo lo queremos guardar en escritorio y le damos guardar. Y ahí nos da características del dibujo, nosotros le damos OK y ahí se está exportando. Eso sería lo que necesitamos saber para graficar, ¿ya? Entonces, este es un caso lineal. También pueden haber otros casos como exponenciales, logarítmicos, de tipo polinomial. O sea, ustedes pueden ir ahí experimentando en los ajustes qué es lo que les va dando. Lo importante, como digo, es conocer la teoría para saber cuál es el ajuste correcto y así llevarlo a una ecuación. Entonces, en un laboratorio yo podría mandarles graficar dos variables y de esta ecuacioncita ustedes me tienen que sacar información. Por ejemplo, en el caso de MRU, como lo vimos ahora, yo les podría pedir encuentre la rapidez por medio del gráfico. Entonces ahí nosotros sabemos que la pendiente de este gráfico representa la rapidez, por lo tanto sería 4,95 metros partidos por segundo. Eso sería como una pregunta que se podría hacer en laboratorio. Eso sería el tutorial, chicos. Espero que les haya servido. Chau, chau.